Muy bien, pues buenas tardes, noches a todos y a todas. Un gusto estar con vosotros de nuevo. Tenemos un nuevo tema que compartir y bueno, la intención no es ser demasiado novedoso y aunque estamos estudiando el libro de Génesis en la escuela sabática, sabéis que habíamos iniciado hace ya un tiempo temas relacionados con justamente esto, ¿no? Lo que es el Génesis propiamente. Y quería hoy traeros, bueno, un estudio un pelín más pormenorizado en lo que tiene que ver con las genealogías. Ya sabéis que pues hace pocas semanas, ¿no? En esta semana pasada que hemos tenido, disculpad, en esta semana pasada hemos visto justamente o hemos estudiado una de las partes ha sido las genealogías. Y yo quería, eh, bueno, agregar algún dato y compartiros también. Mm, ¿Vais a ver algo? Espero que no quedéis impactados por ello. Al contrario, que sea algo que os agrade. Eh, ¿Veis esta imagen? Creo que se aprecia bien. Es la foto de la boda de Loida y un servidor. Eh, Esta es la foto que tomamos o que nos tomaron de toda la familia en, en México, ¿vale? Supongo que a muchos de los que veis aquí pues no tenéis ni idea de quién son, lógicamente, pero no es tan relevante quiénes son como que veáis las diferentes generaciones, ¿vale? Veis en rojo, en la parte izquierda de rosa, tenemos ahí a mi abuela, que es por parte de padre, mi abuela Petra, y luego si buscáis la otra flechita roja encontráis a la madre de mi madre, mi abuela Isidora. Se me escucha bien, ¿verdad? Luego tenemos también la segunda generación, en este caso están mi padre, mi madre, están también mis tíos, que serían segunda generación, eh, y la tercera generación, que también tenéis ahí, que son, pues eso, todos los primos y demás. Voy a dejar de compartir la pantalla porque a partir de aquí ya no hay más fotos curiosas para que veáis de bodas ni nada de esto. Ya el resto tiene que ver con lo que quiero compartiros con texto, ¿no? Vamos a centrarnos en el capítulo 5. Es cierto que en la escuela sabática hemos visto capítulos posteriores esta semana pasada. El librito de la escuela sabática, como sabéis, que es un estudio pormenorizado de la Biblia. Hemos estado estudiando la genealogía, en este caso más, más adelante la que tiene que ver con Génesis 10, ¿no? De forma concreta. Yo regreso un poquito atrás a la genealogía del capítulo 5, que es la de Cam, la del tercer, perdón, la de Cam, no, la del tercer hijo de Adán, que es Set. El periodo entre Adán y Cam, más o menos, sería unos 1500 años. Quiero compartiros esta imagen porque a veces no somos del todo conscientes de quiénes convivieron con quiénes. Quizá lo veáis demasiado pequeño, voy a intentar hacerlo un poquito más grande, aunque esto nos va a hacer perder perspectiva. Pero bueno, aquí tendríamos a Adán. Adán, cuando tuvo 130 años, dice la Biblia, engendró a Set, a Caín y Abel ya los ha engendrado anteriormente. Set, cuando tenía 105 años, engendró a Enos. Y si os fijáis aquí, no voy a dar más, vemos la línea verde. Fijaros hasta dónde se extiende la línea verde. Hasta los 930 años, que es cuando Adán fallece. Quiere decir eso, y es lo que quiero mencionar, que Adán fue contemporáneo de Matusalén, por ejemplo. ¿Sí? Adán, cuando Matusalén tuvo 187 años, tuvo a Lamec. Adán ya estaba en lo último de su vida, ¿no? Ya le quedaban poquitos años, pero convivió un tiempo con Matusalén, convivió con Enoc, convivió con Jared, con Mahalalel, con Cainán, con Enos, por supuesto con su hijo Set. Así que los tátaras que nosotros tenemos se le quedan cortos a Adán. Adán no solo conoció a su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, tataranieto, y ahí agregándoles tátaras, como decimos en castellano, un montón.
Algo muy curioso también es que, fijaros, por poquito tiempo, Adán no es contemporáneo de Noé, pero es el único, junto con Set, que cuando Noé es engendrado por Lamec, es el único que no está. El resto sí. El que vemos aquí que fallece con 905, es la línea de Enós. Enós, que fue nieto de Adán, convivió con Noé, según la genealogía de Génesis 5. La transmisión de las historias, de lo que conocieron y vivieron, fue muy directa. Noé no tiene que inventarse demasiado. Del propio nieto directo de Adán, conoció gran parte de la historia que había sucedido. Ni que decir que, pues, con Enós, con Cainán, mucho más, con Mahalalel, mucho más, con Jared, con Enoc, con Matusalén, con todos ellos fue contemporáneo, como vemos en esta línea, ¿no? Hasta que llega el momento del diluvio. A veces nosotros leemos el texto bíblico y lo hacemos de forma lineal, obviando estas situaciones, y decimos, ¿cómo se pudo transmitir? Bueno, fueron convivientes. He dicho, desde Adán hasta Cam son 1500 años, que no es tantísimo tiempo, ¿sí? Tan solo en estas genealogías se dan los nombres de los principales patriarcas, pero hay muchos otros que no están aquí. El texto bíblico comienza diciendo en el capítulo 5 que Adán y Eva tuvieron ¿cuántos hijos? Nosotros por nombre, ¿cuántos les conocemos? 3. Caín, el primero, Abel y Set, que es el hijo que sustituye, vamos a decir, a Abel después de su muerte. Pero ¿cuántos más? El texto bíblico dice que tuvieron hijos e hijas. ¿Y cuántos hijos e hijas tuvieron? No lo sabemos, no tenemos ni idea, ¿sí? ¿Cuándo nació el primogénito de cada uno de ellos y su edad total? No sabemos exactamente. Es un bosquejo este que nos presenta Génesis 5, algo monótono, se repite más o menos la misma estructura. Les vemos nacer, crecer hasta que alcanza la virilidad, que es cuando marca el punto del nacimiento del otro hijo. Contraer matrimonio entendemos que lo hacen antes, el hecho de procrear hijos ya lo hemos dicho, y finalmente se destaca cuando descansan, ¿sí? Cuando finalmente mueren. El versículo 2 de este capítulo 5, bueno, al respecto del nombre de Adán es bastante genérico. Ya sabemos que Adán tiene un significado muy genérico, pero sería lo que correspondería a humanidad. Y lo que viene a reflejar es justamente esto, que es el padre de todos, absolutamente todos. Sabemos, y ya lo hemos dicho, que Set no fue su primogénito, pero sí es a través del cual el linaje piadoso, el linaje de la mujer que describe Génesis 3:15 se desarrolla. Caín desarrolla el otro linaje, que es el descendiente de la serpiente que menciona el texto, y Set va a ser el hijo, va a asumir las veces de hijo de linaje que obedece y que oye, ¿no? O que busca a Dios con un corazón sincero. Este va a ser Set. Estos años de la vida de los primeros hombres, muchos no los han tomado como tiempo literal. De hecho, en el texto encontramos que Matusalén, que es el más longevo que registra esta genealogía, vive 969 años y a nosotros nos parece una auténtica locura. Tal locura que muchos dicen eso es una broma, no puede ser que alguien viviese tanto tiempo. Ni siquiera dan 930 y algunos otros, si recordáis más de los datos que os compartía en la imagen que he proyectado, ¿no? Que vienen ahí. 950 Noé, por ejemplo, bueno, pues muchos lo toman como que no son literales. Si nosotros tomamos la línea histórica que hemos visto, nos damos cuenta de que sí son literales, de que estas personas sí que vivieron esa cantidad de años por diferentes razones. Y el diluvio lo reafirma cuando dice que Dios, por misericordia, no permitió que la vida del hombre se prolongase mucho más allá de hasta donde llegó, ¿sí? Sobre todo para evitar tantísimo sufrimiento. Lo hemos dicho en otras ocasiones, si ya nos toca sufrir bastante en 80,
90 años, ¿no? Los más longevos 100. Y ya llega un momento en el que cuando hablas con alguien mayor, lo que repiten constantemente es, bueno, yo ya he vivido suficiente. Yo ya, mis abuelas, que tienen una 92 años y la otra 91 años y la otra 80 y largos, también 87, 88, dicen, bueno, dice, yo ya pues estoy preparada, ¿no? Para que esto con 80 y pico de años, ahora meterle, pues eso, otros 800 y pico más. Entiendo y de verdad, aunque suene feo, ¿no? Le agradezco a Dios que haya cortado la vida del ser humano, porque cuánto mal podríamos hacer, sería insostenible si ya lo es el planeta en este momento. Imaginar si tuviésemos que convivir 6, 7, 8 generaciones, ¿cómo sería, no? Nuestra vida aquí en la Tierra sería, bueno, pues un auténtico caos como ya lo es, ¿no? En muchos aspectos. Así que Dios inteligentemente acortó la vida, pero no podemos en ningún caso decir que como ahora no se viven tantos años, en aquel tiempo no es posible que fuese real. Todos los relatos terminan con la frase y murió. Y este es un eco que recuerda la veracidad de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? El día que del comiereis, ciertamente que moriréis. La única excepción de este relato, que es la que confirma la regla, es la de Enoc. Enoc se le conoce año de nacimiento, se le conoce año de cuando tuvo su primer hijo, pero no se le conoce año de descanso. Es el único. Y como digo, es el que confirma la regla. Es cierto que el hombre que peca muere. Es cierto que se cumple la promesa que Dios había dicho de que el día que de él comáis ciertamente moriréis, pero también es cierta la promesa de una vida eterna. Y Dios ya en esas generaciones lo quiso dejar claro llevándose o elevando a Enoc, ¿sí? La sentencia de muerte no fue una vana amenaza, la sentencia de muerte es una realidad. Y persiste ese recordativo no solo a través del fallecimiento de las personas, también a través de la propia naturaleza. También lo vemos a través de la propia naturaleza. Así es, esta es una realidad con la que nos toca convivir y es la realidad que el texto bíblico refleja y nos dice, ¿no? Y no podemos descartar. Si damos un pequeño salto, ya lo mencionaba antes, la figura de Enoc, el texto dice que fue trasladado, y citando Hebreos 11, para no ver muerte, mencionan los estudiosos que este significado es implícito en la palabra lakaj. El Dios se llevó, ¿no? Dios fue el que se llevó a Enoc. Esta palabra nunca se puede utilizar para denotar muerte, porque otros afirman y aseguran que la ascensión de Enoc no fue tal, que Enoc en algún momento llegó a morir y descansar, más allá de que Génesis no recoja el dato exacto de a qué edad lo hizo. Pero no es así. El texto, la palabra que Moisés escoge a la hora de redactar el libro, es una palabra que nunca se usa para denotar muerte. El empleo cristiano moderno de esta misma expresión como un eufemismo en lugar de la muerte no tiene respaldo en las escrituras. Hasta que Dios me lleve, lo habéis escuchado eso, ¿no? Cuando queremos hacer mención de el descanso o la muerte. Pero esto es un eufemismo de lo que en realidad significa en el caso de Enoc, y es el hecho de que él ascendió y no conoció nunca la muerte, ¿sí? Es curioso también que este hecho en el registro de la tradición judía haya sobrevivido. Es un recuerdo notable que sobrevive y que queda. ¿Qué ha ofrecido Satanás? Fábulas paganas, ¿sí? Hay un libro apócrifo de Enoc que describe al patriarca como exhortando a su hijo y a todos sus contemporáneos, amonestándoles acerca del diluvio venidero, aunque queda irregistrado, pero bueno, es un libro, ¿verdad?, apócrifo, ¿no? También la obra judía, el libro de los jubileos, dice que fue llevado al paraíso donde consignó por escrito el juicio de todos los hombres, atribuyéndole a Enoc una responsabilidad que no le corresponde. Hay algunas leyendas arábigas incluso que lo mencionan como el inventor de la escritura y la aritmética. Esto, cuando uno deja la mente volar,
pues pasa esto, ¿no? Que decimos cosas que nada tienen que ver con lo que la realidad del texto nos muestra, ¿sí? Bueno, avanzando en estos versículos, tenemos también en el 29, se produce la esperanza de que un primogénito, uno de los primogénitos, pudiese ser la simiente prometida, el Redentor cuya venida anhelaban todos los fieles. Y este prometido, Lamec lo llamó Noé, descanso, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras. Y qué interesante, porque con Noé se va a producir una figura que más adelante el texto bíblico recuperará, en el sentido de que Noé fue, en cierto modo, un tipo de Jesús, ¿no? Anunciando lo que iba a suceder, proveyéndoles de un arca de salvación a todos aquellos. Fue un poco el que prefigura, ¿verdad?, a Jesús. Y ese nombre, escogido tan cuidadosamente por los hebreos, como siempre hacían, con ese significado, ¿no? Este nos aliviará de nuestras obras. El nombre Noé, Nuaj, que es descanso, la palabra consolar, Naham, se derivan de una raíz común que significa suspirar, respirar, descansar y hacer. Y es curioso, ¿no?, que Noé tenga este significado y que mucho tiempo después de su nacimiento finalmente sea quien Dios designa para traer la salvación a aquel mundo que estaba totalmente perdido. Dicen los escritos, los comentarios, que Lamec fue un hombre piadoso que siguió en los pasos de su ejemplar abuelo Enoc y de su pío y longevo padre Matusalén. Sabemos también por los escritos de Elena White que Matusalén estuvo anunciando la venida del diluvio hasta un año antes, que es cuando él descansa, por lo que sea, por la razón que sea, descansó un año antes de que tuviese lugar el diluvio, por tanto no entró al arca. Pero para que veamos un poco, ¿no? Lamec, abuelo de Enoc, hijo de, Lamec, hijo de Matusalén, ¿no? El abuelo Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Esta es la línea que veíamos antes, que comentábamos antes, la línea histórica. Por último, en el versículo 32, si tenéis vuestra Biblia, se produce pues, este aspecto interesante de la genealogía hebrea. Y es el hecho de que se mencione a Sem como el primero de los 3 hijos, no por la línea de nacimiento. Antes lo hemos proyectado, quiero darme un segundito, quiero buscarlo otra vez, porque por línea de nacimiento el primero de los hijos no es Sem. De hecho, a Cam ni siquiera sabemos cuándo, aunque es el más pequeño, ¿no? Pero el primero de los 3 fue Jafet. Noé lo tuvo con 500 años. A Sem lo tiene con 502 años. Ya va servido el hombre también, y Cam será el tercero de los 3. Pero en la línea del texto, quien se nombra primero va a ser Sem. Y se hace de una forma intencional. Sabemos que el escritor del texto de Génesis es Moisés. Y también sabemos que los descendientes de Sem son los que después vamos a llamar semitas. Por otro lado estarán los cananitas, ¿verdad?, hijos de Canaán, uno de los hijos de Cam, y los jafetitas, hijos de Jafet. Este nombramiento de Sem intencional está relacionado con la genealogía que después tendremos en el capítulo 11. El progenitor del linaje postdiluviano, que es Noé, no va a escoger o no va a ser Jafet, el primero de sus hijos, sino que va a ser Sem el que va a tener esa línea descendente. Se menciona a Cam como el antepasado de las razas con las cuales los lectores del Antiguo Testamento y posteriores tuvieron una relación mucho mayor que con las descendientes de Jafet, quienes habitaron, dice, en regiones más remotas. De aquí, pues se han hecho diferentes comentarios, los 3 hijos, ¿no?, de Cam, Sem y Jafet. Se han hecho diferentes comentarios en relación a qué continentes fueron los que ellos ocuparon.
y algunos dicen, bueno, los descendientes de Cam, ¿verdad?, son los que se desarrollaron en el continente africano y los otros se fueron para el continente asiático, ¿no? Y los otros más, bueno, en realidad no podemos afirmarlo del todo, pero está claro que venimos todos de Adán, pero hay un punto importante en el que vuelve, ¿no?, como una especie de embudo, a producirse un embudo, y todos venimos de Noé, de alguno de sus 3 hijos, ¿sí?, o de Cam, de Sem o de Jafet, de alguno de los 3. Y el desarrollo de las razas, tal y como hoy las conocemos, se han producido por diferentes adaptaciones que el ser humano ha tenido, dependiendo de dónde se ha desarrollado o dónde ha vivido. Quiero concluir diciendo que, aunque esto, ya lo mencionábamos el otro día cuando reflexionábamos en torno a la escuela sabática, aunque esto parezca un rollo, esto de las genealogías, aunque no le veamos qué importancia tienen desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista moral, desde lo espiritual, saber que nosotros estamos conectados con lo que Dios creó en un inicio, saber de dónde venimos. También saber que Dios ha tenido cuidado a lo largo de la historia con sus hijos, no ha abandonado a ninguno de ellos, que ha cuidado su linaje, que finalmente concluye con la venida de Jesús. Y a partir de ahí, todos nosotros no solo heredamos de Adán lo que es la vida, heredamos de Jesús la posibilidad de que nuestra vida carnal se convierta en una vida espiritual y por tanto en una vida eterna. En la medida en la que nosotros olvidamos esto y lo olvidamos, volvemos al problema que planteamos ya hace unas semanas cuando hablábamos de en el principio creó Dios. Claro, si yo no vengo de otro ser humano, si no vengo de Adán, vuelvo a olvidar mi condición de criatura y empiezo a pensar cosas que nada tienen que ver con lo que Dios espera. Deseo y me gustaría que, aunque las genealogías, cuando hagamos nuestro estudio de la palabra de Dios, sean cosas que obviemos y pasemos con rapidez, que por lo menos retengamos estas ideas que hoy hemos compartido, ¿no? Y que veamos cómo Dios a lo largo del tiempo nos ha dejado como si fuesen miguitas de pan que nos llevan a nuestro origen, que nos demuestran la importancia que tenemos para Él. Miguitas de pan que nadie va a poder eliminar jamás. Que Dios nos bendiga, que pueda cuidarnos y que con su ayuda podamos seguir adelante. Gracias. Vemos lo interesante que es, cierto, es Recording stopped. algo totalmente sorprendente, algo que muchas veces no prestamos la debida atención, pero deja sus enseñanzas. Y para algo están allí colocadas las genealogías, ¿cierto? Que a veces uno, ay, que fulanito engendró a fulanito y sutanito, pero viéndolo bien, es una parte en la cual podemos estudiar tiempos y en el caso de que lo que nos has mostrado hoy, quienes estuvieron más o menos vivos y cuántas enseñanzas recibieron, por ejemplo, de Adán, que fue cuántos años estuvo y cuántos de ellos pudieron aprender de su padre y él pudo también enseñarle muchas cosas. Qué duro. Entonces, sí, perdona que te interrumpa un momento, solo porque veamos, ¿no? Sabemos que Adán tuvo un inicio y que Adán tuvo también un final. La historia, decíamos antes, de Enoc, que no conoció la muerte. Bueno, no quiero enrollaros otra vez proyectando la línea esta del tiempo que marcaba. Pero si os habéis fijado, Dios también fue cuidadoso, porque Enoc asciende después de que muera Adán. Yo quiero ver aquí también, ¿no?, la condescendencia y la misericordia de Dios, porque, claro, Adán había escuchado que tenía que morir. Y hubiese sido muy duro ver como uno de, ¿no?, tu tataranieto va al cielo sin conocer la muerte y tú te quedas aquí y te la comes.
disculpa que hable así, ¿no? Ahora ya no estamos grabando y me siento confianza con el grupo, ¿no? Y Dios fue cuidadoso también. Muere Adán, pasan unos años y asciende Enoc. Hubiese sido súper duro esto, ¿no? Ver cómo, mira, este se va. ¿Por qué Abel murió? ¿Por qué mi hijo Abel tuvo que morir en manos de su hermano? Y Enoc asciende. No sé, cosas que incluso en esto Dios es cuidadoso, ¿no? Bueno, son cosas que están ahí los datos, a veces los pasa desapercibidos, pero incluso en estos rollos, ¿no? Entendemos de patatín, patatán, girad, hay un montón de años y un montón de nombres, pues también extraemos lecciones de cómo Dios puede actuar. ¿Eh? Disculpa, Dalis, que te haya cortado. Vale, vale, vale. Sí, sí, tienes razón en eso y son cosas interesantes que muchas veces no le prestamos la debida atención, pero que son detalles importantes. Y yo no sé vosotros, pero cuando estemos en el cielo, habrá muchas preguntas y muchos interrogantes que comentarles a ellos y esa experiencia vivida, porque en la Biblia pues tenemos muy poco comentarios, muy poca escritura sobre eso, pero tiene que haber, 900 años son muchos años. Entonces, para nosotros 80 son muchos. Ahora imagínense para ellos que fueron 900, 800, 600, y todas esas experiencias que pudieron vivir y las enseñanzas, porque allí, por ejemplo, en el caso de Adán, tuvo 900 años para enseñarles a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todo, acerca de todo, las plantas, el mar, los nombres de los animales, o sea, tuvo muchas cosas que enseñarle. Y bueno, me imagino que él también sufría cada vez que alguien padecía y todo esto, porque Adán y Eva, pues haciendo los primeros humanos aquí en la tierra, pues ellos, y después del pecado, tuvieron que sufrir mucho sus consecuencias. Entonces, son muchos detalles que cada uno, yo, eso es una de las cosas que yo preguntaría a Adán y Eva cuando estemos en el cielo, porque la verdad es que pasaron por muchas cosas muy duras. Pero bueno, la bendita esperanza de que Jesús murió, resucitó y vendrá es lo que también nos alienta a seguir adelante. Así Muy es. bien.